Durante 5 años fui un fantasma que pintaba obras maestras mientras mi amiga Beatriz recogía millones de me gusta y aplausos en exposiciones en Madrid. Ella me llamaba su asistente y me humillaba ante los críticos, afirmando que sin su dirección yo no era capaz ni siquiera de mezclar pinturas. Hoy es su triunfo, la inauguración de su exposición individual en la galería principal de la ciudad. Acaba de vender mi mejor cuadro por el precio de una propiedad inmobiliaria, volviendo a llamarme su sombra gris. Aún no sabe que cada gota de pintura en esos lienzos contiene mi firma secreta, imposible de borrar. Un giro del interruptor y su genio se convertirá en polvo, y ella quedará ante el mundo como una simple ladrona. Miren hasta el final, porque ni el mejor artista podría pintar un desenlace así. El sol de Madrid se filtraba por las altas ventanas de nuestro taller compartido, iluminando millones de partículas de polvo que giraban en el aire como pequeños diamantes. Pero para mí, esa luz siempre parecía tenue, como si estuviera filtrada a través de un vidrio grueso y turbio. Yo, Isabel, estaba de pie frente al caballete por 12ª hora consecutiva. Mis dedos estaban entumecidos por el pincel y la espalda me dolía como si me hubiera pasado un camión por encima. Trazaba la última pincelada en el lienzo, un azul profundo, casi negro, que debía convertirse en el centro del próximo gran avance de Beatriz de la Vega. Ese cuadro era mi alma. En él había volcado cada uno de mis miedos, cada lágrima no llorada durante años de humillaciones. Pero sabía que mañana, en el bastidor, aparecería la amplia firma dorada Beatriz, y mi nombre volvería a quedarse solo en los recibos de la pintura. La puerta del taller se abrió de golpe. Beatriz entró, oliendo a perfume caro, éxito y champán que acababa de beber en un almuerzo con otro crítico más. Ni siquiera me miró. Su mirada, depredadora y evaluadora, se clavó de inmediato en el lienzo. Se acercó, golpeando ligeramente su barbilla con las uñas largas y perfectamente manicuradas. Un poco más de azul claro en las sombras, Isabel. Siempre te falta profundidad. Eres demasiado literal. Te falta mi visión, mi chispa, la que hace que el arte esté vivo. Dejó caer descuidadamente su bolso de Hermès sobre mi mesa de trabajo, justo encima de mis bocetos personales que intentaba ocultar. Uno de los dibujos se arrugó bajo el peso del cuero caro. Isabel, sentí que algo ardiente comenzaba a hervir en mi pecho. He trabajado en este lienzo durante 6 semanas. No he visto el sol. He dormido 3 horas por noche. Quizá, al menos esta vez, aunque sea en una esquina del catálogo, ¿podríamos mencionar mi nombre, aunque sea como coautora? Ella se giró bruscamente sobre los tacones. Sus ojos, que en las historias de Instagram parecían inspirados y cálidos, ahora se habían convertido en 2 fragmentos de hielo. ¿Tu nombre? Lo pronunció como si hubiera probado algo repugnante. Querida, seamos sinceras. ¿Quién eres tú sin mí? Eres una chica de provincia con buena técnica pero sin carisma. Yo creé la marca Beatriz. La gente no compra pintura sobre lienzo, compra mi historia, mi estilo de vida, mi leyenda. Tú solo eres una herramienta, de calidad, cara, pero herramienta al fin. No firmas un cuadro con el nombre del pincel o de la paleta, ¿verdad? Se acercó tanto que pude oler su desprecio. Eres mi asistente, Isabel. Tu trabajo es hacer que mi genio brille, y el mío es pagar tu alquiler y comprarte esas pinturas profesionales que jamás podrías permitirte sola. Deberías estar agradecida de que tu mano toque lienzos que colgarán en las mejores galerías del mundo, aunque nadie llegue a saber que esa mano es la tuya. Beatriz se detuvo junto a la puerta, ajustándose las gafas de sol. Por cierto, en la exposición del jueves irás vestida de negro sencillo, sin joyas. Quédate junto al catering y asegúrate de que los críticos y mecenas siempre tengan las copas llenas. Y que Dios te libre de abrir la boca para comentar algo sobre la técnica de la pincelada. Eres mi sombra, y las sombras no hablan. Se fue, dejando tras de sí una nube de perfume y un silencio vibrante y doloroso. Miré mis manos, cubiertas de manchas de óleo. Esas manos habían creado todo lo que ella llamaba suyo. Pero esta vez no sentí la desesperación habitual. En su lugar llegó la calma. Una calma fría, química. Me acerqué a mi casillero secreto y saqué una pequeña botella sin etiqueta. Soy química de formación, y Beatriz lo había olvidado.
como olvidaba todo lo que no tuviera que ver con su ego. Durante los últimos meses estuve desarrollando una composición que no se puede encontrar en ninguna tienda de materiales artísticos. Luminóforos de tierras raras. Son invisibles a la luz del día, no alteran la textura del óleo, pero bajo un espectro especial de luz ultravioleta cobran vida. Tomé un pincel fino de Marta. Mis movimientos eran precisos. Justo bajo las capas de azul y gris, en la propia estructura de la imprimación, comencé a trazar cada palabra, cada prueba. ¿Querías que fuera una sombra, Beatriz?, susurré mientras aplicaba la capa invisible sobre el lienzo. Pues bien, las sombras se ven mejor cuando se enciende la verdadera luz. Lo sabía. En 3 días, cuando ella estuviera frente a las cámaras en la galería Luz de Luna, mi arte hablaría, y esa voz sería mucho más fuerte que su mentira. Durante 5 años fui un fantasma que pintaba obras maestras, mientras mi amiga Beatriz de la Vega recogía millones de me gusta y aplausos en exposiciones en Madrid. Ella me llamaba su asistente y me humillaba ante los críticos afirmando que sin su dirección yo no era capaz ni siquiera de mezclar pinturas. Hoy es su triunfo, la inauguración de su exposición individual en la galería principal de la ciudad. Acaba de vender mi mejor cuadro por el precio de una propiedad inmobiliaria, volviendo a llamarme su sombra gris. Aún no sabe que cada gota de pintura en esos lienzos contiene mi firma secreta, imposible de borrar. Un giro del interruptor y su genio se convertirá en polvo, y ella quedará ante el mundo como una simple ladrona. Miren hasta el final, porque ni el mejor artista podría pintar un desenlace así. El sol de Madrid se filtraba por las altas ventanas de nuestro taller compartido, iluminando millones de partículas de polvo que giraban en el aire como pequeños diamantes. Pero para mí esa luz siempre parecía tenue, como si estuviera filtrada a través de un vidrio grueso y turbio. Yo, Isabel, estaba de pie frente al caballete por 12ª hora consecutiva. Mis dedos estaban entumecidos por el pincel, y la espalda me dolía como si me hubiera pasado un camión por encima. Trazaba la última pincelada en el lienzo, un azul profundo, casi negro, que debía convertirse en el centro del próximo gran avance de Beatriz de la Vega. Ese cuadro era mi alma. En él había volcado cada uno de mis miedos, cada lágrima no llorada, durante años de humillaciones. Pero sabía que mañana, en el bastidor, aparecería la amplia firma dorada Beatriz, y mi nombre volvería a quedarse solo en los recibos de la pintura. La puerta del taller se abrió de golpe. Beatriz entró, oliendo a perfume caro, éxito y champán que acababa de beber en un almuerzo con otro crítico más. Ni siquiera me miró. Su mirada, predatoria y evaluadora, se clavó de inmediato en el lienzo. Un poco más de azul claro en las sombras, Isabel. Siempre te falta profundidad. Eres demasiado literal. Te falta mi visión, mi chispa, la que hace que el arte esté vivo. Dejó caer descuidadamente su bolso de Hermès sobre mi mesa de trabajo, justo encima de mis bocetos personales que intentaba ocultar. Uno de los dibujos se arrugó bajo el peso del cuero caro. «Isabel», sentí que algo ardiente comenzaba a hervir en mi pecho. He trabajado en este lienzo por 6 semanas. No he visto el sol. He dormido 3 horas por noche. Quizá, al menos esta vez, aunque sea en una esquina del catálogo, podríamos mencionar mi nombre, aunque sea como coautora. Ella se giró bruscamente sobre los tacones. Sus ojos, que en las historias de Instagram parecían inspirados y cálidos, ahora se habían convertido en 2 fragmentos de hielo. «¿Tu nombre?», lo pronunció como si hubiera probado algo repugnante. «Querida, seamos sinceras. ¿Quién eres tú sin mí? Eres una chica de provincia con buena técnica, pero sin carisma. Yo creé la marca Beatriz. La gente no compra pintura sobre lienzo, compra mi historia, mi estilo de vida, mi leyenda. Tú solo eres una herramienta, de calidad, cara, pero herramienta al fin y al cabo. No firmas un cuadro con el nombre del pincel o de la paleta, ¿verdad?». Se acercó tanto que pude oler su desprecio. Eres mi asistente, Isabel. Tu trabajo es hacer que mi genio brille, y el mío es pagar tu alquiler y comprarte esas pinturas profesionales que jamás podrías permitirte por tu cuenta.
Deberías estar agradecida de que tu mano toque lienzos que colgarán en las mejores galerías del mundo, aunque nadie llegue a saber que esa mano es la tuya. Beatriz se detuvo junto a la puerta, ajustándose las gafas de sol. Por cierto, en la exposición del jueves irás vestida de negro sencillo, sin joyas. Quédate junto al catering y asegúrate de que los críticos y mecenas siempre tengan las copas llenas, y que Dios te libre de abrir la boca para comentar algo sobre la técnica de la pincelada. Eres mi sombra, y las sombras no hablan. Se fue, dejando tras de sí una nube de perfume y un silencio vibrante y doloroso. Miré mis manos, cubiertas de manchas de óleo. Esas manos habían creado todo lo que ella llamaba suyo. Pero esta vez no sentí la desesperación habitual. En su lugar llegó la calma, una calma fría, química. Me acerqué a mi casillero secreto y saqué una pequeña botella sin etiqueta. Soy química de formación y Beatriz lo había olvidado como olvidaba todo lo que no tuviera que ver con su ego. Durante los últimos meses estuve desarrollando una composición que no se puede encontrar en ninguna tienda de materiales artísticos, luminóforos de tierras raras. Son invisibles a la luz del día, no alteran la textura del óleo, pero bajo un espectro especial de luz ultravioleta cobran vida. Tomé un pincel fino de Marta. Mis movimientos eran precisos. Justo bajo las capas de azul y gris en la propia estructura de la imprimación, comencé a trazar cada palabra, cada prueba. ¿Querías que fuera una sombra, Beatriz?, susurré mientras aplicaba la capa invisible sobre el lienzo. Pues bien, las sombras se ven mejor cuando se enciende la verdadera luz. Lo sabía. En 3 días, cuando ella estuviera frente a las cámaras en la galería Luz de Luna, mi arte hablaría, y esa voz sería mucho más fuerte que su mentira. Una luz violeta fría inundó la galería Luz de Luna, transformando la elegante velada en una escena sacada de un thriller de ciencia ficción. Los invitados se quedaron paralizados. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de los labios. Al principio reinó el silencio, pero un instante después una ola de exclamaciones ahogadas y susurros recorrió la sala. Las pinturas, que hacía apenas segundos parecían la cumbre del arte abstracto, comenzaron a transformarse. Los luminóforos entretejidos en las pinceladas de óleo estallaron en un resplandor brillante, casi sobrenatural. «¿Qué clase de truco es este?», gritó alguien desde la multitud. Beatriz estaba en medio de la sala. Bajo la luz ultravioleta, su rostro parecía una máscara pálida. Miraba frenéticamente a su alrededor, intentando comprender qué estaba ocurriendo. Su mirada se posó en el tríptico principal, el grito del silencio. Justo sobre sus características líneas amplias aparecieron contornos nítidos y elegantes de una mano femenina sosteniendo un pincel, y abajo, en letras grandes imposibles de ignorar, ardía: autora Isabel Morente. Beatriz, solo la firma. ¡Isabel! ¡Apaga eso! ¡Ahora mismo! Beatriz se lanzó hacia mí, el rostro deformado por una furia que ya no se ocultaba tras los modales sociales. ¡Estás loca! ¡Has arruinado la exposición! ¡Seguridad! Pero la seguridad no se apresuró. Incluso ellos estaban hipnotizados por el espectáculo. En otro lienzo, donde Beatriz acababa de hablar extensamente sobre sus semanas de soledad en el taller, apareció un calendario con fechas. Cada fecha se iluminaba con una ubicación: París, Mykonos, fiesta en casa de Pedro. Era el cronograma detallado de sus diversiones en los mismos días en que esos cuadros habían sido creados por mis manos. Don Ricardo, el principal mecenas de la velada, se acercó al tríptico. Se ajustó las gafas, examinando las inscripciones brillantes. Su rostro, habitualmente afable, se volvió pétreo. «Beatriz», su voz sonó seca y autoritaria, «explique por qué bajo su barniz veo el nombre de su asistente como autora del concepto y de la ejecución». Es una obra conceptual», gritó ella, agarrándolo de la manga. «Es una performance sobre la influencia de los asistentes en el creador. Isabel solo me ayudaba a realizar mi idea. Es parte del espectáculo». Di un paso al frente, saliendo de la sombra hacia el lienzo central.
Mi mano, cubierta deliberadamente con una fina capa de pigmento invisible, también brilló bajo las lámparas. Coloqué la palma sobre el contorno luminoso de la mano en la pintura. Coincidían al milímetro. No es un espectáculo, Beatriz, es la documentación de un delito. Mi voz no temblaba. Sentía una fuerza que nunca antes había conocido. Usted dijo que el arte es verdad. Aquí la tiene. No pintó ni una sola línea en estos cuadros. Ni siquiera sabe qué composición de imprimación usamos, porque nunca sostuvo un pincel más de 10 minutos, salvo para una sesión de fotos. Los periodistas, que hacía un instante competían por entrevistar al genio, ahora apuntaban sus cámaras hacia nosotras. Los flashes se mezclaban con la luz violeta, creando una atmósfera caótica, casi caleidoscópica. «¡No eres nadie!». Beatriz perdió el control. Intentó abofetearme, pero le sujeté la muñeca. «Eres una vagabunda a la que recogí de la calle. Yo te di un techo». «Me dio una jaula», respondí, mirándola directamente a los ojos, «y me robó la voz. Pero hoy mis cuadros han hablado por sí solos». Don Ricardo se volvió hacia su séquito. «El acuerdo queda cancelado. No compro falsificaciones, aunque estén firmadas con un nombre famoso. Es más, me aseguraré de que ninguna galería en España acepte sus obras, Beatriz. Usted es una cáscara vacía». Beatriz miró a su alrededor. Las mismas personas que un minuto antes la adoraban, ahora se apartaban con desdén o se reían abiertamente grabando su humillación con los teléfonos. Intentó salir corriendo de la sala, pero la multitud se abría ante ella como si fuera contagiosa. Tropezó con el soporte de los catálogos, los mismos en los que no aparecía mi nombre, y cayó sobre el suelo de mármol. Me acerqué al interruptor y devolví la luz normal. El resplandor desapareció. Las pinturas volvieron a ser solo pinturas, y las inscripciones, invisibles. Pero la verdad ya estaba grabada en la memoria de todos los presentes. «Isabel», don Ricardo se acercó a mí, y esta vez me miraba con respeto. «Mañana por la mañana la espero en mi oficina. Tenemos que hablar de su verdadera exposición individual». Asentí, pero mis ojos permanecían fijos en Beatriz. Estaba junto a la salida, despeinada, con el tacón roto, intentando cubrirse el rostro de los flashes. Era exactamente lo que siempre había temido ser: nadie. Recogí mi abrigo y salí de la galería. Afuera, el aire olía a la noche madrileña y a lluvia. Por primera vez en 5 años, respiré profundamente. Ya no era una sombra, era artista. Y las sombras por fin se desvanecieron bajo la luz verdadera. Ha pasado un año. Madrid sigue siendo el mismo, bullicioso, soleado y apasionado. Pero mi mundo cambió hasta volverse irreconocible. Ahora, cuando camino por la Gran Vía, veo carteles con mi propio nombre, Isabel Morente, más allá de lo visible. Mi primera exposición individual oficial se convirtió en una sensación, pero no por el escándalo, sino porque la gente por fin vio el alma que durante años oculté en los sótanos de Beatriz. Llegué a la galería Luz de Luna, el mismo lugar donde ocurrió mi triunfo y su caída. Don Ricardo me esperaba en la entrada con una copa de espumoso. «Isabel, querida», radiante, «tus nuevas obras son algo increíble. Los coleccionistas de Nueva York ya se disputan el derecho a verlas primero, pero ¿estás segura de que quieres celebrar la velada benéfica precisamente aquí?» «Sí, Ricardo». Me quité las gafas de sol. Este lugar me recuerda dónde empezó todo y cómo terminó. Entré en la sala. Estaba vacía. Faltaban unas horas para la inauguración. Me detuve en medio del suelo de mármol, justo donde un año atrás Beatriz había estado de rodillas recogiendo los fragmentos de su reputación. De pronto, oí el raspar de una fregona en el rincón más lejano. Una mujer con bata gris de trabajo y un pañuelo atado bajo se esmeraba en limpiar el suelo junto a la pared. Sus hombros estaban encorvados y sus movimientos eran pesados, mecánicos. Me acerqué. La mujer se enderezó para apartar el trapo y nuestras miradas se encontraron. Era Beatriz.
pero no quedaba nada de aquella diva resplandeciente. Su rostro estaba pálido, sin una gota de maquillaje, sus ojos vacíos y apagados. Se quedó inmóvil al reconocerme y apretó con más fuerza el mango de la fregona. Sus manos, antes perfectamente cuidadas, estaban enrojecidas por los detergentes y llenas de grietas. Isabel. Su voz era ronca, apenas audible. ¿Has venido a contemplar mi triunfo? Guardé silencio, observándola. No sentía odio, solo una profunda y fría indiferencia. He oído que ahora eres una estrella. Sonrió con amargura, y esa sonrisa parecía una herida. Yo intenté pintar sola, ¿sabes? Después de todo, compré los mejores lienzos, las pinturas más caras. Me encerré en una habitación durante un mes. Bajó la mirada hacia el cubo de agua sucia. ¿Y sabes qué? En el lienzo no apareció nada. Vacío. Simplemente no sabía por dónde empezar, ni siquiera sabía sostener bien la espátula sin tus indicaciones. Resultó que el genio de Beatriz realmente era solo tu firma. El arte no trata de pinturas, Beatriz, respondí con calma. Trata de lo que llevas dentro. Intentaste vender algo que nunca tuviste. Querías poseer la luz, pero tú misma eras solo una sombra. Ahora limpio aquí por las noches. Empezó a frotar una mancha con frenesí, evitando mi mirada. El director de la galería se compadeció. Me permitió trabajar con otro apellido. Necesito comer, Isabel. Y la gente es cruel. Escupen sobre mis antiguos carteles cuando los ven en la basura. Saqué de mi bolso un pequeño tubo de la misma pintura luminiscente que había destruido su carrera, y lo dejé en el borde de su carrito de limpieza. Quédate con esto, dije. Tal vez algún día encuentres dentro de ti algo auténtico que quieras pintar, no para venderlo, no para conseguir me gusta, sino para no estar vacía. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Beatriz se quedó allí, en la penumbra de la sala vacía, con la fregona en las manos y la pintura que nunca sabría usar, porque no tenía un alma con la que llenarla de significado. Esa noche, cuando la sala se llenó de invitados, volví a apagar las luces, pero esta vez, bajo la luz ultravioleta, no aparecieron palabras sobre robo o traición. Mis nuevos lienzos brillaron con complejos patrones de esperanza, renacimiento y una belleza pura, sin sombras. Ya no era un fantasma, era una artista que había enseñado al mundo a ver lo invisible. Y Beatriz quedó en el pasado, como pintura vieja que por fin fue limpiada del lienzo en blanco de la vida.